corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. ¡Aleluya! Mateo capítulo 24. Señales, dice, antes del fin. Sabemos que estamos viviendo ya los últimos tiempos, últimos momentos, y pareciera que la iglesia, la humanidad vive como que si el Señor no va a venir, como que si Dios no existe. Hay gente que vive en su libertinaje, en sus placeres de este mundo. Pero el Señor nos va a hablar esta mañana. ¿Cuántos tienen Mateo 24? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El Señor bendice su palabra. Muy bien, hermanos, como decía, los discípulos cuando Jesús iba pasando por el templo le dijeron, mira Señor, este edificio tan hermoso. Pero Jesús les dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el general Tito derribó el templo con su ejército por orden de Vespasiano romano, y por sacar todo el oro, el templo era chapeado en oro, su concreto era oro, tuvieron que derribar piedra por piedra para ir sacando todo el oro, y dejaron en ruina el templo de Salomón. Jesús se los profetizó antes de morir, y a los 70 años se cumple esta profecía. Entonces, hermanos, todo lo que Jesús habló y lo que la Biblia dice se cumplirá. Hay profecías que se cumplieron y profecías que están próximamente a cumplirse. La Biblia dice, no pasará ni una tilde ni una jota que no sea cumplida. Amén. El cielo y la tierra se pueden desvanecer, pero la palabra de Dios permanece firme para siempre. Y una de las señales, porque el tema es señales
antes del fin. Una de las señales muy fuertes es el surgimiento de Israel como nación. El 14 de mayo de 1948, Israel surge después de 490 años de exilio a todas las naciones. Israel regresa nuevamente a su tierra. Y allá en una tierra árida, sin siembras, sin cosechas, y hayan otra gente ahí, descendientes de los filisteos, de Egipto, ni siquiera son parientes de los ismaelitas, sino que son gente que llegaron y tomaron posesión durante Israel estuvo disperso en el mundo. Después del holocausto, imagínense que solo Hitler mató 6 millones de judíos. Esa gran matanza que hubo para ese hombre. Y cuando regresa, el 14 de mayo de 1948, la higuera Israel vuelve a reverdecer. Ahí podemos ver en nuestra Biblia Mateo 24, 32 y 34 al 34. Busquen su Biblia. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas la venida del Hijo de Dios. Y dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra, dice, pasará, pero mis palabras no pasarán. Aquí se está cumpliendo el reverdecimiento de la higuera. Jesús llegó a Israel y halló la higuera solo con hojas, pero no tenía frutos. Y la maldijo, y aquella higuera dice que se secó. Y aquí le vuelve a decir a sus discípulos, aprendan, le dijo, de la parábola de la higuera. Cuando empiece a reverdecer, a retoñar, digamos, en nuestros vocábulos, y ya las hojas brotan, es porque el verano ya se acerca. Eso quiere decir la venida del Hijo de Dios está a las puertas. Israel llega a su tierra en el año 1951, 1952, las naciones vecinas como Siria, Kuwait, Irán, Egipto, 5 naciones, los Emiratos Unidos, se ponen de acuerdo para aplastar a Israel y exterminarlo del mapa. Pero en la guerra de los 6 días, Israel peleó con 1 millón de soldados contra 100 millones de soldados de los países aliados. Pero sabemos, hermanos, que dice la Biblia que Dios es el que pelea por Israel. Cuando Egipto, comandando todas estas fuerzas enemigas, Israel en una noche le bombardeó la Fuerza Aérea a Egipto y todos sus aeropuertos. En una noche. Tenían aviones despegando cada 25 minutos. Y bombardearon las tropas de Egipto, inhabilitaron las tropas de Irán, de Siria, y después vamos al campo cuerpo a cuerpo. A los 6 días las Naciones Unidas dijo, alto, párenle, se van a acabar Medio Oriente. Y le hicieron un convenio. Israel tuvo que regresar parte de Egipto que habían tomado, pues se quedaron con los altos del Golán. ¿Y por qué no pelearon el 7º día? No, porque el siguiente día era el día de reposo. Por eso no pelearon más. El día sábado no lo pelearon porque es día de reposo al Señor. En 6 días ellos
arreglaron el asunto que había con ellos. Hermanos, si Dios le dijo a Israel, yo te plantaré nuevamente como nación y nadie más te va a sacar de allí para siempre. Así que, hermanos, nosotros aprendamos de Israel. Ahorita hay un pleito tremendo que Irán dice que quiere destruirlo, exterminarlo, los palestinos, los sirios, y Israel dice que se mantiene firme. Tiene la mejor tecnología del mundo. Mientras Rusia prepara los tanques antiaéreos, los S-300, Israel tiene aviones más sofisticados para combatir. Aviones que burlan la tecnología rusa. El F-35 furtivos, es un avión el invencible, le llaman. Ese avión es veloz, no lo pueden detectar los radares. Si vemos en el mapa, hermanos, Israel está en el centro de todos los enemigos. Israel, para despegar sus aviones, tiene que pedirle permiso a Kuwait, salir por los altos del Golán, porque no le dan espacio aéreo a los demás enemigos. Sus aviones tienen radares que detectan los misiles, porque como está rodeado de enemigos, le lanzan misiles a los aviones de pasajeros. Israel tiene radares bajo sus aviones, los misiles los desvía con un rayo láser y los explota en el espacio. Así que, hermanos, por más que la gente se levante en contra de su pueblo, no va a poder contra él. La palabra de Dios lo confirma y dice que el cielo, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese poderoso gigante que está con Israel está con nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Si nosotros no le tenemos temor a Dios, difícilmente nos va a proteger. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Hay muchas causas las que nos cubren, dice, con Él va a estar Él en nuestra angustia y nos librará. Hollaremos, dice, la serpiente a la aspid. ¿Sabía usted que la aspid simbolizan los demonios en el vocablo hebreo? Contra esa clase de hostilidades satánicas nosotros vamos a estar protegidos y vamos a tener fuerzas para rechazarlas y reprenderlas. Así que, hermanos, así como Israel está siendo protegido en estos momentos, Dios también está protegiendo a su iglesia. ¿Cuánto lo cree? Así que no seamos cumplidores de promesa. No le sirvamos a Dios a medias, hermanos. Tenemos que servirle al 100%. Israel tiene la mejor tecnología, dijimos. Tiene ya la tecnología para recobrar la vista. Que las personas que son ciegas les ponen unos lentes y las personas ven normalmente. Tienen ya están sacando un chocolate, dice que es para los diabéticos. Con un chocolate que se coman, les neutraliza el azúcar. Así que toda esa tecnología Dios se la ha dado a su pueblo. Dicen ellos, nosotros no tenemos problema con agua, tenemos al océano enfrente. ¿Qué hacen ellos? Ponen plantas para desalinizar el agua del mar y la tiran potable. Ellos tienen el mar de Galilea. Dicen, ¿para qué queremos agua nosotros en los ríos si tenemos el océano enfrente? Donde ellos lo procesan y sacan agua dulce para el pueblo de Israel. Otra tecnología que tienen, dicen, el componente del oxígeno es HO2. Tienen la máquina para absorber el aire, el oxígeno, y lo producen en agua. Eso lo trajeron a tecnología en México, pues, para el terremoto. Lo están usando allá en estos países que es bien escasa el agua. En África.
están usando la tecnología y creo que prontamente la vamos a tener que utilizar nosotros, porque las aguas se están escaseando. De la higuera aprended, dice la Biblia. Cuando ya brotan sus hojas es porque Cristo ya está a las puertas. Tenemos otra señal muy fuerte que dice como en los días de Noé. En los días de Noé, hermanos, la gente hacía lo que quería. La gente está viviendo una vida como si Dios no existiera. Vive como le da la gana. Son libres de hacer de lo que ellos piensan. Yo pienso que esto es así. Y así vive. Busquen sus Biblias, Génesis 6, 5 al 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres y de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo está el Señor en su corazón? Dolido de haber creado a una raza y la creó a imagen de Dios. Nosotros, hermanos, reflejamos la imagen de Dios. Pero nosotros decidimos, dice, tomar nuestro camino. Cada cual se desvió, dice, como ovejas sin pastor. En los días de Noé, hermanos, fue tremendo. Dios levantó a Noé, un hombre justo, y le dijo, constrúyete un arca. Voy a mandar lluvia y voy a terminar esta gente. Pero había un hombre justo, Noé y sus hijos. 120 años predicó Noé ahí. La gente quizás tenía ya hasta sus puestos para vender elote, enchiladas ahí, porque iban a ver la locura de Noé, creando aquella arca. Y Noé les predicaba, les decía, va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo. Y el verbo llover no existía. Va a llover, dice este. No sabían que era caer agua del cielo. Porque antes Dios regaba la tierra, dice que salía un vapor de agua y mantenía fresca la tierra. Entonces todo era verde. No necesitamos andar regando con la manguera, ¿verdad? Sí, bien bonito, el pasto verdecito, los animales comían fresco todos los días. Pero la gente se burlaba, 120 años se burló. Hasta que vino el diluvio, dice la Biblia, y se lo llevó a todos. Hasta entonces la gente quizás llegó a querer tocar el arca, a quererla abrir con la barra, y no pudo abrir. Porque dice la Biblia, los científicos han descubierto, los científicos hicieron una réplica exacta del arca de Noé. El problema fue que la cerraron y cuando la quisieron abrir les agarraba la electricidad. Entonces, en la época del diluvio, la gente inundada de agua queriendo abrir y el arca les agarraba la corriente. ¿Cómo le iban a abrir? Si era un montón de gente, la hubieran abierto. Pero Dios había protegido el arca. A Dios nadie se le va a escapar, hermano. Mucha gente dice, yo cuando vea a fulano que va para arriba, yo me le agarro del pantalón y me voy con él. Ya va a dar. Dice la Biblia que va a ser en un abrir y cerrar de ojo. La velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo. Y va a ser en un abrir que son 4 milésimas de segundo. ¿Cómo se va a agarrar? Sino que Pispilea ya no está. Otra cosa, los que estemos vivos, dice el Señor, que los va a transformar en un abrir y cerrar de ojo. Porque vamos a ser transformados.
porque tenemos que pasar la estratosfera. Y la estratosfera es un filtro de la Tierra que nos deja pasar piedras grandes que se desprenden de los planetas. Ellos pasan ahí, al entrar a la estratosfera se pulveriza. Son 10 minutos que pasan. Por eso es que en la noche se ve que el fuego va que pasa, los meteoritos se encienden en la estratosfera y se ve la estela de luz. Entonces nosotros, al tener un cuerpo de esto, no resistimos a temperatura cuando vayan para arriba. Los pulverizamos. Entonces Dios dice que nos va a dar un cuerpo celestial para que podamos volar. Vamos a volar a no sé qué velocidades para estar con el Señor, para recibir a Jesús en las nubes. Así está la gente. Si la gente que no tiene al Señor, la gente del mundo, se quedan, este está loco de lo que está hablando, dice. Así decían de Noé, ¿y cómo va a echar a andar ese barco aquí en el desierto que lo está haciendo? De aquí no hay agua. Pero ese arca navegó y salvó a la familia de Noé y a los animales que Dios preservó para que la raza humana siguiera. Así que, hermanos, no nos engañemos. No es rey, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Tenemos otra señal. La iglesia, dice, está durmiendo. Está tan fría que no reacciona. Y está viendo las señales y todo. Amén. Eso dice en la Biblia, dicen unos hermanos. ¿En qué parte de la Biblia está? No lo había leído. Y si no lee la Biblia, ¿cómo lo va a encontrar? Mateo 25, 1, 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pues algo muy típico de la iglesia. La mitad de la iglesia prácticamente está viviendo en una vida íntegra con el Señor. Tienen el aceite, que es el Espíritu Santo. Pero las otras no tienen aceite, solo tienen lámparas, pero no tienen combustible. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el Señor. ¿Estamos preparados, hermanos, para recibir al Señor en estos momentos? ¿O nos hace falta el aceite? Mucha gente después del arrebatamiento de la iglesia va a buscar las iglesias, a buscar quien les predique. Busquen al hermano pastor Kidán. No vino hoy, van a decir. Y hoy tocaba culto de oración y no vino. Pero ya no va a estar el Señor. El teléfono le suena, pero no le cae la llamada. A ver qué le pasa. Mucha gente, dice la Biblia, que va a correr de mar a mar buscando quien les predique y no van a encontrar quien les hable de la salvación. El tiempo de Dios se ha terminado.
Y allí será, dice la Biblia, el lloro y crujir de dientes. Porque después del arrebatamiento de la iglesia se completa toda la ira de Dios sobre la tierra durante 7 años. ¿Podrá alguien soportar 7 años de hambre? 7 años de hambruna a nivel mundial. El sol va a calentar más de lo acostumbrados. Se va a secar la vegetación. Imagínense en esa época de que el sol va a calentar, dice la Biblia, 7 veces más de lo acostumbrado. Que no va a haber toda la vegetación verde, la tercera parte se seca, dice la Biblia. Los ríos se secan. Y esto está próximo a cumplirse. Leímos que dice la Biblia aquí, el cielo, la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que está escrito aquí se va a cumplir. Y nosotros, protegidos con la mano poderosa de Dios, no nos pasa nada. No nos pasa nada, tenemos la comida todos los días. Fíjense que la FAO, que es la que se encarga de ver los problemas alimenticios mundiales, dicen que 200 millones de personas se acuestan todas las noches sin comer. ¿Creen que no hay hambruna a nivel mundial? Es el caballo amarillo de las pestes, del hambre. Y nosotros, los dicen los doctores, no coman mucho porque será elevado el azúcar y el colesterol. Los cristianos padeciendo de enfermedades por comer mucho. Dice la Biblia que Dios, si tiene cuidado de los animales, de los pajaritos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Y nos dice hombres de poca fe, lo dice todavía. Tenemos un punto más, el surgimiento del anticristo. Apocalipsis 6, 1 al 3. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí tenemos este personaje, el anticristo. Dice la Biblia porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el apóstol Pablo dice porque ya el mundo está bajo el maligno. Sabemos, hermanos, que nosotros en este mundo solo somos embajadores. Los embajadores de otros países que están acá, ellos están durante los 5 años que dura la presidencia en el país. Las próximas elecciones, este embajador se va y viene otro. Así somos nosotros en esta tierra. Los embajadores no vienen aquí a comprar casa, una mansión, terreno. No, porque ellos solo 5 años están y se van. Así tenemos que ser nosotros, no materializarnos tanto de este mundo, porque solo somos embajadores del reino de Cristo. Y este personaje, el anticristo, siempre va a poner la paz a nivel mundial, pero no va a tirar ni un disparo. Porque dice que ahí se le dio autoridad, se le dio una corona. Este hombre es el anticristo y la corona que se le da es Satanás, porque es la Trinidad satánica. El anticristo, el falso profeta y Satanás, representando el 666. Este personaje va a ser, dice que todos los moradores de la tierra le adoren. Pero tengamos muy en cuenta que la iglesia ya no está en esta tierra. El arrebatamiento de la iglesia va a ser antes. Los que tengamos la lámpara todavía con aceite, que es el simbolismo del Espíritu Santo. Allí es cuando nosotros nos vamos 7 años antes de la tribulación. ¿Cuánto lo creen?
Este personaje dice que va a hacer que todos los moradores de la tierra lo adoren. Se le va a implantar una marca. A un hombre lo secuestraron, él andaba en un microchip de rastreo, en México fue esto, y los carteles lo que hicieron fue cortarle la mano y la botaron. Imagínense, nos están rastreando, ¿cuál es la mano? Cortémosela, y la botaron. La policía llegó al lugar y solo la mano hallaron. Entonces, todo este sistema de seguridad lo va a implantar el anticristo. Si algún hermano quiere quedarse, lo van a perseguir para marcarlo. Y dice la Biblia que si no se marca, pues dice que va a ser decapitado. Hoy la salvación es gratis, hermano. Dios mandó a su Hijo, murió por nosotros y nosotros tenemos que aceptarlo, recibirlo en nuestro corazón. Ese es el Evangelio, el regalo de Dios. Pero en la época de la tribulación las personas van a dar su vida por el Señor. Al contrario, porque Jesús ya murió por nosotros. Todos tenemos que aceptarlo. En la tribulación, los hermanos que se queden van a dar su vida por la salvación. La globalización, eso simboliza un poderío militar en el mundo, una sola religión y un solo poderío monetario. Con el microchip las personas van, solo llega al banco o a la tienda, pone su mano, digamos, va a tener máquinas especiales para leer y van a saber quién es usted, dónde vive, cuánto tiene de cuenta en el banco. Suena la máquina y le descuentan de un solo todo lo que usted tiene ahí y lo que compró, sin necesidad de andar con una tarjeta de crédito o dinero en efectivo. Así que, hermano, eso va a ser tremendo. Y ese plan ya va a entrar en función. Se cree que la religión, el poderío que pueda existir para la tribulación, la religión va a ser la religión musulmana. Es la que tiene más adeptos a nivel mundial. Sobrepasa los niveles del catolicismo y de los cristianos. Los musulmanes son más en cantidad. Y saben que el único estado étnico que aplica la decapitación son los musulmanes. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar más a cuenta con el Señor. Bueno, Jesús envió a su Hijo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ya está. El arca de salvación es Jesús. Solo tenemos que recibirlo, aceptarlo en nuestro corazón. Esto va a suceder de un momento a otro, dice la Biblia. El día y la hora, dice, nadie lo sabe, ni los ángeles. Jesús lo sabe, pero se autolimitó a decirnos a nosotros. Jesús nos quiere en gran manera, que murió por nosotros, y Él no quiso decirnos esa respuesta a los discípulos, porque de tanto amor que tiene le hubiera dicho, en tal fecha llego, sino que se autolimitó, dijo, solo mi Padre lo sabe, y no me pregunten más. Entonces el camino, hermano, ya está marcado. Solo dice la Biblia en Romanos 3:10, dice que cerca de tu corazón está la palabra. Si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos, dice la Biblia. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, con la boca confesamos para salvación. La salvación es muy fácil. Jesús ya murió por ti en la cruz del Calvario. El sacrificio ya fue pagado.
Dios en su gran amor invirtió en nosotros a su Hijo unigénito. Imagínense que Dios dice que siendo forma de Dios, no escatimó a ser semejante a nosotros, sino que se despojó de sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, tomando la condición de siervo y murió en una cruz por nosotros.